¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Charlas de Leyenda. Ustedes verán que está haciendo bastante frío. Nuestros amigos de Chihuahua decidieron mandarnos todo su aire frío por acá. Pero bueno, vamos a platicar el día de hoy. Vamos a iniciar taller. Vamos a hablar de la verdadera conquista de la Nueva España. Pero no esa que nos cuentan, no esa que tenemos conocimientos a través de los libros de texto, estos libros, esta historia que nos habla de la conquista de la Nueva España, muy al estilo de Bernal Díaz del Castillo, donde únicamente se reducen a lo que son las conquistas de México Tenochtitlan al final de cuentas. Es más allá la conquista de la Nueva España. La conquista de la Nueva España, obviamente, parte de ahí, de la guerra de la caída de México Tenochtitlan, a partir del... saludos Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Parten a partir de la caída de lo que es México Tenochtitlan, es cuando realmente empieza la verdadera conquista de la Nueva España. Es cuando realmente se van a establecer estos vínculos socioeconómicos y sociales que van a establecer el que exista la Nueva España. Eh, Sin embargo, si uno considera el territorio que realmente ocupaba lo que era el señorío de México Tenochtitlan, pues obviamente va a encontrarse que el señorío es un señorío muy pequeño en comparación con los territorios que, por ejemplo, cuando se independiza, cuando se hace el mapa de la Nueva España al término de lo que es la gran independencia, uno ve el territorio que realmente se ocupa la Nueva España, pues es un territorio enorme, y este territorio en absoluto tenía que ver con lo que era el imperio de México Tenochtitlan. Era muy pequeño Tenochtitlan en comparación con lo que realmente fue al final de cuentas la Nueva España. Eh, bueno, hay que entender muy bien qué pasa con las guerras que se establecen en ese momento y cómo se manejaban. Yo lo he platicado en algunos espacios anteriores a este, cómo es que realmente se estaba llevando por parte de los españoles lo que eran las guerras de conquista o las guerras de reconquista. No hay que olvidar que para el año de 1492 es cuando el reino de Andaluz, el último reino sefardita allá en Granada, cae, es cuando realmente es como se manejaban este tipo de guerras, ¿no? Llegabas, sitiabas la ciudad, ahorcabas la ciudad de los recursos y les dabas un requerimiento para que se rindieran, porque el requerimiento tenía que ser obviamente leído al sitiado. En este caso el requerimiento tenía algo muy especial, el requerimiento era en latín y tenía que ser, para poder ser justo o poder hacer una guerra justa, este requerimiento tenía que ser volver al orden a una población o salvar de la falta de fe a una población. En este caso, en Granada, estamos hablando de que estaba dominado por el pueblo islámico. En este caso, por eso se daba en Granada. Pero en Nueva España, obviamente tenemos esta otra parte. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, que aquí se consideraban, a partir de lo que fueron los testamentos, el testamento de Isabel la Católica, consideraba que los habitantes y naturales de estas zonas también eran vasallos suyos, derivado de esta vasallía que ellos, o este vasallaje que tenía Isabel con los pueblos de América, es que también se les tenía que rescindir, o por lo menos se les tenía que leer este requerimiento. Como les digo, este requerimiento en el latín, y era un requerimiento que se tenía que leer para poder establecer el orden. Y en base a la resistencia era la forma que iba a ser castigada. Pero bueno, para esto yo el día de hoy vamos a hablar, obviamente, de lo que es más allá de México Tenochtitlan. Estaríamos hablando del sometimiento del pueblo tarasco o del pueblo purépecha, la conquista del sureste. Es muy importante porque el sureste, al final de cuentas, inclusive
hasta épocas de Porfirio Díaz, siguió todavía estando algunas facciones en guerra. Oficialmente se dice que para el año de 1600 es cuando realmente se pacifica la zona de los mayas. Sin embargo, no es cierto, los enfrentamientos siguen hasta más adelante, inclusive vamos a ver en capítulos posteriores, en módulos posteriores, lo que es la guerra de Jacinto Canec, pero bueno, por eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver también lo que es la guerra del Mixtón, cuáles fueron las consecuencias de la guerra del Mixtón y qué se peleaba en la guerra del Mixtón. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Y obviamente por consecuencia de la guerra del Mixtón, pues vamos a tener lo que son las guerras chichimecas, unas guerras que también se van a prolongar hasta el año de 1600. Bueno, eso lo vamos a ver y también vamos a ver lo que es la encomienda, este invento de los españoles que se organizan para poder darle una vuelta al testamento de esta Isabel de Castilla, para poder agarrar y de alguna u otra manera aprovechar la mano de obra de los indígenas, literalmente esclavizándolos, a pesar de que la reina los consideraba vasallos. Bueno, es la manera en que las autoridades españolas le dieron la vuelta a esta disposición de Isabel la Católica. Y vamos a ver ya por último, si no menos importante, ya lo que va a tener lo que es la injerencia de lo que es la religión dentro del ámbito de esta conquista. Y qué mejor ejemplo para evangelización que el mismo usado por los propios indígenas, es con el mito guadalupano. Pero bueno, vámonos a empezar por el imperio purépecha. Bueno, el imperio purépecha es un señorío que crece paralelo al señorío mexica. En el caso de ellos van a ocupar la zona de Yucatán, pero la zona de Michoacán, parte de la zona de Jalisco, parte de Guerrero, obviamente Nayarit, inclusive van a llegar ellos a tener posesiones mixtas, no solamente en Mesoamérica, sino también en Aridoamérica, por lo cual ellos van a estar compuestos también no solamente de purépechas, van a estar compuestos también de nahuas, de otomíes, de chichimecas y de matlatzincas. Estas son las etnias que van a estar componiendo lo que es la nación purépecha. Como les digo, la nación purépecha surge en el año de 1300 y se va a tener su mayor auge, igual que México Tenochtitlan, a finales del siglo XV. El estado purépecha, como les digo, fue fundado en 1300 y va a perder su independencia para el año de 1521, aunque realmente la va a perder un poquito, unos años después. Oficialmente se pone que es el año 1521, pero no, lo va a perder por el año de 1528 más o menos, el estado purépecha. A diferencia de los señoríos mexicas o los señorías de esta zona de Mesoamérica, ellos no llamaban tlatoanis a sus gobernantes. Sus gobernantes realmente tenían un nombre curioso, que se llamaban Cazonzi. Cazonzi en lengua purépecha, en lengua náhuatl, no sé si lo hacían a tono de burla, yo creo que no, y era una forma de poderlo pronunciar, era Calzonzi. En este caso era el término que se le daba al señorío al señor, al gobernante de los purépechas. Bueno, el estado purépecha, al igual que el estado mexica, era un estado que estaba consolidado a través de una serie y un sistema de regímenes tributarios, donde poco a poco fue centralizando el control de toda la zona, este señor, y lo va a centralizar en su ciudad central o en su ciudad capital. Su ciudad capital era una ciudad que se encontraba a las orillas del lago de Pátzcuaro y llevaba por nombre, o se conocía en aquella época como Tzintzuntzan. Tzintzuntzan estaba a orillas del lago Pátzcuaro. Así como también los mexicas reconocen que su primer tlatoani es Acamapixtli, sabemos que había otros, ¿no? Pero también tenemos que el principal, o donde a partir de cuando se toma, ¿cómo decirles?, oficialmente el primer tlatoani, que es Acamapixtli. Bueno, para el caso de los purépechas, el primer Calzonzi es Tariacuri,
por eso, si se acuerdan de la cantante esta de música vernácula, la Tariacuri, pues esta porque era originaria de por allá. Creo que por ahí anda un gato que anda haciendo algo de ruido. Pero bueno, como les digo, fue contemporáneo, al final de cuentas, de los mexicas. Y al igual que los mexicas, también era una tribu totémica, por llamarlo de una manera así, porque ellos también estaban considerados que era el águila el que los regía. Por eso ellos eran la tribu Huacusecha, que significa en Tarahumara águila. Al final de cuentas, entonces tenemos igual que tener más o menos el mismo origen. Sin embargo, estos estados que se van a crecer simultáneamente, tanto el mexica como el purépecha o el tarasco, van a tener al final de cuentas la creación, sobre todo por parte del estado tarasco, de la primera definición territorial de algún lugar, porque al final de cuentas ellos para su parte oriental, parte occidental para los mexicas, tienen que de alguna u otra manera fincar lo que es la frontera, porque resulta que en aquellos momentos la frontera que se tiene es una frontera que está obviamente adelante de Toluca, adelante de Michoacán, y tiene que ver con esta parte de las guerras que se van a empezar a dar entre los mexicas y los purépechas, porque al final de cuentas estas guerras que se van a generar, obviamente van a destacar o van a ser muy importantes ya durante la conquista de México Tenochtitlan por la ayuda que se les va a prestar, además por el tipo de ejemplo que se les va a dar a los purépechas. Pero bueno, al igual que los mexicas tenían su triple alianza, pues resulta que también los purépechas también llegaron a tener su triple alianza, pero de una manera diferente. Ellos originalmente era un territorio unificado que estaba bajo el mando único de Tariacuri. Va a dividir el reino en tres herencias. Va a dejarle una parte a Páscuaro, una parte a Huatzio y otra parte que va a ser Sinsunzán. Sinsunzán va a ser gobernada por Tungaxoan, irá por Iripan, y Huipangaje va a ser el que va a llevar la de Páscuaro. Pero bueno, entonces estábamos hablando de esto. Para el año de 1470, decía que entonces al final de cuentas van a tener esta triple alianza de ciudades, y a través de esta triple alianza de ciudades es como van a tener el dominio de toda esta zona tarasca. Pero bueno, les decía que para el año de 1470 los mexicas, comandados o estando bajo el señorío de Atzayacat, van a capturar una serie de ciudades matlatzincas que van a ser frontera con lo que es los tarascos. Estas regiones matlatzincas obviamente van a provocar un despoblamiento de las ciudades, y que estas ciudades o que estas poblaciones se dirijan hacia el territorio de Sinsunzán. Ya estando en el territorio de Sinsunzán, Sisimpandácuaro, que es el calzón 5, el tlatoani de lo que es de la zona purépecha, va a agarrar y va a incorporarlos. Sin embargo, va de alguna u otra manera a darles alguna forma de protección a estas ciudades, porque resulta que también los mexicas llega un momento de que en estas guerras contra los maztlatzincas van a agarrar y van a terminar lo que es eh, invadiendo el territorio tarasco. Y una vez que invaden el territorio tarasco, pues van a tener este problema con los tarascos, valga la redundancia. Y al final de cuentas se van a enfrentar en una gran batalla en la ciudad de Taximaroa. Ahí también me recuerda mucho eso, porque eso era el nombre de la hacienda de Agustín de Iturbide, Taximoroa. Y de hecho estaba dentro de la ciudad. Pero bueno, al final de cuentas, aquí en esta ciudad de Taximoroa es donde se va a protagonizar lo que es la guerra prehispánica más grande que hubo en ese momento,
porque los ejércitos que se reunieron fueron bastante numerosos. Y en este caso, desafortunadamente, para para desgracia de en este caso Atzayacat, va a perder la batalla. Y derivado de que va a perder la batalla, posteriormente, inmediatamente, Sisipandácuaro lo que va a hacer, que es este tipo, inmediatamente va a organizar una contraofensiva en contra de los mexicas. Esta contraofensiva obviamente va a terminar venciendo a los mexicas en varias ciudades, como Chicotitlán va a ser tomada por los que son los tarascos, Temascaltepec va a ser tomada por los tarascos, Iztlahuaca va a ser tomada también por los tarascos, y también vamos a tener por su parte a Toluca o a Toyocan. Y bueno, sin embargo, esto es con Atzayacat, pero llega el año de 1480. En 1480 cambian de Tlatoani los mexicas. Resulta que Ahuizotl, el nuevo Tlatoani mexica, lejos de buscar la paz con los tarascos, va a intensificar las guerras. Al final de cuentas, va a agarrar el momento en que va a inclusive echar mano de algunos generales de otras armadas para poder vencer a los tarascos. En este caso, Ahuizotl va a agarrar y inclusive va a estar ya Moctezuma Xocoyotzin, ya como general, no todavía como Tlatoani, sin embargo va a estar como general, y posteriormente, ya cuando Moctezuma Xocoyotzin toma lo que es esta parte del señorío de México Tenochtitlan, va a agarrar y va a formar un ejército, y con este ejército va a pretender atacar a lo que es el reino tarasco. Y cabe destacar que ahí hay una historia muy bonita, porque el general que está dirigiendo las tropas mexicas no es mexica, es tlaxcalteca, es tlahuicole. Si ustedes han ido en alguna ocasión al Museo Nacional de Arte, bueno, ahí hay una figura en mármol de un indio, perdón, no digo de manera despectiva, simplemente para ubicar este personaje. Este personaje, este indio, está atado de una pierna, y está peleando. La historia de Tlahuicole es muy interesante, porque resulta que Tlahuicole es un gran guerrero tlaxcalteca, un guerrero que diezmaba a las fuerzas mexicas. Sin embargo, en una batalla es capturado Tlahuicole. eh, sí, se ve espectacular Tlahuicole. Inclusive hay uno en bronce, creo que está en Tlaxcala, y el que está en mármol, que está en el Museo Nacional de Arte, es increíble. Pero bueno, resulta que entonces Tlahuicole va a ser perdonado sí, por parte de los mexicas, y van a encargarle, o van a someterlo para que dirija lo que son los ejércitos mexicas. Moctezuma Xocoyotzin entonces lo manda a pelear con los tarascos. Para este caso ya no estamos hablando de que sin Pancuare ya no está gobernando, sino ya está gobernando Tanzaguán, Tangazoan. Tangazoan II está gobernando lo que es la zona de los tarascos. Sin embargo, al final de cuentas, estas batallas se van a estar dando literalmente en toda la frontera. De hecho, se van a establecer fortificaciones a lo largo de toda una frontera para delimitar lo que era, desde qué lado era Mexica y de qué lado era Tarasco. Al final de cuentas, esto lo tenemos. Pero resulta que viene para el año de 1519, 1520, para ser más exactos. Para 1520 ya Moctezuma Xocoyotzin ya falleció, sigue gobernando lo que es el Imperio Tarasco. Tangazoan sigue siendo el Tlatoani, el Calzolzin. Sin embargo, Cuitláhuac va y le pide ayuda.
Cuitláhuac le va a mandar una comitiva de emisarios para que lo convenzan de pelear al lado de ellos y que le ayuden al final de cuentas y que se hagan de alguna u otra manera, tengan esta idea de Estado para que ellos puedan agarrar y puedan atacar a lo que es las fuerzas españolas que están unidas con los tlaxcaltecas. Eh, Creo que los dejé todavía sin el final de Tlahuicole. Tlahuicole al final, perdón, o que me regrese. Tlahuicole al final va a agarrar, va a hacer, a obtener victorias a favor de los mexicas, va a ser reconocido por los mexicas, pero cuando regresa con los mexicas, le piden, él les da le dan la libertad a Tlahuicole, sin embargo Tlahuicole no pretende irse, porque no quiere regresar a Tlaxcala como vencido, y mucho menos a sabiendas que peleó al lado del enemigo, por lo cual pide que se le dé la muerte de honor. Y al final de cuentas termina en combate este Tlahuicole, no sin antes haberse llevado por delante a 20 mexicas. Pero bueno, ese es el final de Tlahuicole. Sin embargo, yo ya estaba para el año de 1520. Entonces Cuitláhuac le pide ayuda a Tangazoan II. Sin embargo, Tangazoan II manda a unos emisarios que vayan a ver qué es lo que pasa en México Tenochtitlan. Cuando llegan los emisarios de México Tenochtitlan se dan cuenta de que la batalla por parte de los mexicas va a ser bastante cruenta, que la tienen muy complicada, y sin embargo no les manda ayuda. Al final de cuentas se queda pensando si les manda ayuda o no les manda ayuda. Lo mismo va a hacer posteriormente Cuauhtémoc va a también pedirle ayuda a Tangazoan II. Tangazoan II en este caso va a ser más drástico. Con el caso de Cuitláhuac le permite a que los emisarios se regresen. Sin embargo, con los emisarios de Cuauhtémoc, lo que va a hacer directamente va a matarlos a todos. Y una vez que los mata, manda a emisarios nuevamente hacia el México Tenochtitlan, pero con el afán de que no es para ayudar a los mexicas, sino para que se entrevisten con los españoles y sus aliados para de alguna u otra manera firmar la paz. Lo que va a hacer Hernando de Cortés, ya va a recibir estos regalos, va a haber como digo, este intercambio de regalos. Sin embargo, van a agarrar y van a quedar ahí de alguna u otra manera pendientes de qué se va a hacer con respecto a Tzintzuntzan y al Imperio Tarasco. Sin embargo, llega el año de 1522. Y en el año de 1522, pues resulta que creo que alguien se está metiendo en mi transmisión. Si la ven, se llama María Josefa. Y pero bueno, déjame trabajar. Entonces resulta que nuevamente lo que va a hacer Tangazoan II va a volver a mandarle regalos a Hernando de Cortés, y Hernando de Cortés va a responderle mandándole una comitiva. Esta comitiva va a ser encabezada por Cristóbal de Olid. Cristóbal de Olid, no hay que olvidarlo, que posteriormente va a ser la causa unos 3 años después de que Hernando de Cortés haga un viaje infructuoso. Pero bueno, Cristóbal de Olid va a llegar a territorio tarasco, van a negociar la paz directamente. Cuando llegan, obviamente, sí, el Mishi, se llama María Josefa. Bueno, entonces llega Cristóbal de Olid con una fuerza de no mayor a 5,000 hombres a la zona de Tarasca, la zona purépecha, donde lo van a recibir literalmente 100,000 guerreros en pie de guerra. Bueno, perdón, válgame, en pie de guerra. Van a recibirlo, buenas noches, Billy. Van a recibir los 100,000 guerreros. Sin embargo, algo que pasa en ese momento, resulta que el Imperio Tarasco, a pesar de la superioridad tanto numérica de guerrera, decide no presentar lucha contra los españoles. Por el contrario, va a negociar Tangazoan esta rendición con este vasallaje
con Cristóbal de Olid, per se, Hernando de Cortés. Lo va a lograr, al final de cuentas, van a obtener una paz que va a durar alrededor de 8 años, donde es algo medio raro, medio bizarro, porque se reconocía que Tangazoan II era el calzóncin de los tarascos, de Sinsunzán, pero también se le daba esa misma característica o esa misma calidad a Hernando de Cortés. Al final de cuentas, era lo mismo que se pretendía o que creían que tenían con este Hernando de Cortés. Sin embargo, esto va a pasar y va a ser hasta el año de 1529, cuando viene un parteaguas. ¿Y por qué viene un parteaguas? Porque a pesar de que Hernando de Cortés se había ido a esta parte de la rebelión de Cristóbal de Olid, al final de cuentas, lo que va a hacer Hernando de Cortés para el año de 1529 va a enfrentarse a lo que es un juicio de residencia. Y derivado del juicio de residencia, bueno, creo que tengo vista de todos. Miren, aquí está otra. Y aquí, y lo que va a hacer el juicio de residencia, va a tener que irse a España. Y en España, obviamente, va a ser literalmente despojado de la gobernación de la Nueva España, por lo cual se va a fijar la primera audiencia, siendo presidida por una persona que nadie sentaría a su mesa en su cabal juicio, que es Nuño de Guzmán. Nuño de Guzmán, siendo presidente de esta primera audiencia, lo que va a hacer, va a agarrar y va a tener el control total de lo que es la Nueva España, va a hacer uso abusivo de lo que son las encomiendas, y además de este uso abusivo, va a agarrar y va a presionar a algunos pueblos. Sin embargo, para el año de 1531 se enteran que Hernando de Cortés, al final de cuentas, viene de regreso a la Nueva España. Y lo que hace Nuño de Guzmán no le queda otra más que tratar de huir o tratar de replegarse hacia Occidente. Y obviamente hacia Occidente con lo que se va a topar es con el pueblo purépecha. Sin embargo, lo que va a hacer literalmente va a llegar a la zona de Sinsunzán, y en Sinsunzán va a agarrar y va a provocar la muerte de Tangazoan II, lo que va a llevar una inestabilidad social en la zona purépecha, en la zona de Tarasca, que va a generar una serie de conflictos bélicos consecutivos. Al final de cuentas, se empieza a perder el respeto que se tenía por esta negociación que se había obtenido con Hernando de Cortés, y se va a tener este problema. Este problema obviamente va a ser menguado muchos años después, cuando el obispo Vasco de Quiroga es enviado a la zona de Michoacán. Obviamente cuando llega a esta zona el obispo, afortunadamente las negociaciones que él va a tener con esta parte de los indígenas es que van a agarrar y van a empezar a respetar lo que es esta ideología cristiana, porque al final de cuentas no por nada le van a dar el título a este Vasco de Quiroga del Tata Vasco, porque al final de cuentas, inclusive creo que al día de hoy se está viendo la posibilidad de buscar la beatificación de este Vasco de Quiroga, pero bueno, porque al final de cuentas había sido un gran mediador entre estas guerras después de la muerte de Tangazoan y de Soanga. Pero bueno, al final de cuentas, esto pasa. Y se va a lograr lo que es la pacificación total a través de Vasco de Quiroga. A partir de ahí, obviamente, no van a subir una serie calzoncins, impuestos desde la corona española, muy a modo. Al final de cuentas, esto va a generar cierto descontento con la zona de los tarascos, pero que esto se va a reflejar mucho más adelante, ya directamente con lo que sería la guerra del Mixtón,
porque parte de los pueblos tarascos o que pertenecían a la zona, a los tarascos, van a establecer también esta parte o estas batallas con el mixtón. Sin embargo, eso es por la parte de los tarascos. Vemos que, en conclusión, vemos que el sometimiento del pueblo tarasco fue sin mediar una sola batalla. Al final de cuentas, se rinden, se someten al vasallaje, siendo que literalmente era un pueblo más fuerte que el propio pueblo mexica que se encontraba en ese momento. Pero bueno, eso es lo que le toca vivir al pueblo tarasco. Pero bueno, sin embargo, también había otro frente, y el otro frente estaba dado, pero hacia el otro lado, hacia el sureste, hacia la zona maya. Les decía, para el año de 1525, Cristóbal de Olid rechaza la autoridad de Hernando de Cortés y termina literalmente dirigiéndose hacia la zona esta zona del sureste, donde él va a agarrar y va a reconocer la autoridad de Diego de Velázquez. Esta autoridad obviamente desconoce lo que es la autoridad de Hernando de Cortés, y Hernando de Cortés, motivado porque realmente se decía que había plata y oro en la zona que actualmente sería Chetumal, que en aquella época era Chatumel. En aquella época se creía que ahí había oro, pero entonces lo que va a hacer Hernando de Cortés, sin razón aparente y sin motivo alguno, se va a dirigir a esta zona en la famosa expedición a las Cibueras, que era una expedición punitiva en contra de Cristóbal de Olid, una expedición totalmente inútil, porque al final cuando alcanza Hernando de Cortés a las tropas de Cristóbal de Olid, pues Cristóbal de Olid ya ha muerto al final de cuentas. Pero bueno, sin embargo, esta es la zona más conflictiva que va a resultar para la corona española, y sobre todo para la corona o el virreinato de la Nueva España, porque el periodo de conquista y colonización que se va a llevar a cabo en la zona del sureste, pues nada más empieza en 1527 y literalmente, oficialmente, acaba en 1697. Estamos hablando de 170 años de que duró esta conquista. Esta conquista, al final de cuentas, resulta que en los pueblos mayas no había una unificación de pueblos. Eran ciudades completamente diferentes, muy al estilo, si pensamos en Grecia, con los atenienses, con los cretenses, con esta parte que son ciudades-estado. Imagínense que también en la zona de los mayas son ciudades-estado. Estas ciudades-estado lo que van a generar que también algunos se unan en algún momento con lo que son los españoles, y en algún momento también se unan con otros clanes, con otras naciones indígenas. Y así tenemos, por ejemplo, que vamos a empezar a hablar del conocimiento que se tiene de esta zona. El primer contacto que se tiene con la zona del sureste lo va a tener Fernández de Córdoba. Francisco Fernández de Córdoba es el primero que va a hacer la primera expedición, una expedición que sale el 8 de febrero de 1517 del puerto de Santiago, de la ciudad de Santiago de Cuba. Salen 3 embarcaciones, y estas 3 embarcaciones van a estar comandadas, obviamente la primera, toda la expedición la comanda Francisco Hernández de Córdoba, también la maneja Lope de Caicedo y también Cristóbal de Morante. Estos son los 3 capitanes que van a seguir esta ruta. Esta ruta de Fernández de Córdoba va a llegar inclusive hasta la zona de lo que sería el río Grijalva. Van a ser rechazados en Campeche y van a terminar regresándose hacia Cuba, hacia lo que era en aquel momento la Fernandina. Ellos van a regresarse a esta zona, pero sin embargo ya van a tener conocimiento de ello. Va al año siguiente, en el 8 de abril de 1518, pero del puerto de Matanzas, allá también lo que actualmente es Cuba, va a salir una nueva expedición, pero esta expedición la va a llevar al cabo Juan de Grijalva, y uno de sus capitanes en ese momento pues ya es el Tonatiuh, ya es Pedro de Alvarado.
muy importante Pedro Alvarado, porque más adelante lo vamos a ver en dos conquistas más, tanto también en el sureste, como también en la zona central de Aridoamérica. Pero bueno, sin embargo, Juan de Grijalva, él sí va a llegar hasta lo que es la zona de Veracruz y va a tener un primer encuentro con la gente de Moctezuma Xocoyotzin. Ahí la van a tener el primer encuentro, van a tener conocimiento de la existencia de la ciudad de México Tenochtitlan. Sin embargo, lo importante de esto es que van a establecer los primeros lazos socioeconómicos con la región del sureste. No hay que olvidar que está lo que es el cacique gordo en esta zona. Pero bueno, también el cacique Tabasco, al final de cuentas, están ahí metidos. Pero resulta entonces que van a lanzar una tercera expedición, la expedición que ya todos conocemos, la expedición de Hernando de Cortés, y al final de cuentas, Hernando de Cortés va a tener este primer encuentro con la gente de Tabasco, que es la primera, la primera guerra que se da entre españoles y la zona del sureste, en la zona de Centla. Ahí en Centla, no hay que olvidar que posteriormente va a ser donde le van a terminar dando a Hernando de Cortés también este regalo de indígenas, y además que también ahí el 25 de marzo de 1519, si mal no recuerdo, es donde Bernardino de Olmedo va a celebrar la primera misa, lo que es ya en territorio continental. No se celebra en Veracruz, se celebra en Centla, y además se va a fundar la primera ciudad, o la primera villa, más bien, no ciudad todavía no, sino la primera villa. No es la villa de la Rica de Veracruz, ahí se forma el primer cabildo. Acá lo único que se hace es hacer la villa, y que se va a llamar Santa María de la Victoria, en memoria de esta victoria que se obtiene en Centla. Es que se va a manejar este nombre de la ciudad. Pero bueno, tras la caída de México Tenochtitlan, en el año de 1523, Hernando de Cortés le va a ordenar a Pedro de Alvarado que inicie una campaña en Guatemala, que vaya a esta zona. Pedro de Alvarado se va a dirigir inicialmente a esta zona, él va a agarrar y va a establecer una alianza con los calchiquieles, que estos van a vencer a los famosos quichés. Eh, Poco más tarde, obviamente Pedro de Alvarado va a obtener una alianza más con los sutugiles más bien, y va a fundar lo que se llama la ciudad de Santiago de Guatemala. Actualmente todavía sigue estando la ciudad ahí. Pero bueno, si vemos que el nombre de Santiago brinca mucho en las formaciones de los españoles, es porque Santiago es el santo patrono de España. No hay que olvidar que la ruta de Santiago de Compostela se cree que van a la zona de Compostela, donde reposan los restos del apóstol Santiago. Por eso es tan importante el hecho de que las ciudades se llaman Santiago de Compostela. Les decía, regresando a esta parte cronológica, para el año de 1525, Cortés realiza, como les digo, esta infructuosa hazaña, expedición, que se va a dirigir hacia la zona de las Cibueras, realmente con la intención de castigar a Cristóbal de Olid, el que le había servido tanto en las guerras contra los tarascos, bueno, en el sometimiento de esta parte de los tarascos. Sin embargo, además que durante la guerra de Tenochtitlan le salva la vida, pero bueno, eso es lo que pasa allá. Sin embargo, lo que es importante para el sureste no es con estos personajes. Digo, al final de cuentas, Pedro Alvarado es el fundador de lo que sería Guatemala, y además el primer gobernante de lo que sería también ay, se me fue el nombre, es la audiencia de Guatemala, y donde también posteriormente va a estar como gobernante Bernal Díaz del Castillo. Pero bueno, resulta que para el 8 de diciembre, pero del año de 1526,
este es Carlos V, Carlos I de España, Carlos V de Austria, va a hacer un nombramiento. Y el nombramiento va a recaer en la figura de Francisco de Montejo. La gente que sea de Mérida se preguntará por qué el eje principal, bueno, sabrá más bien, nos preguntamos los que no sabemos, por qué el eje principal o la calle principal o la avenida principal se llama Francisco Montejo o Boulevard Montejo, precisamente por Francisco de Montejo. Francisco de Montejo va a ser nombrado como el adelantado. ¿Esto qué significa? Que él puede llegar a hacer actos de conquista y hacer actos de gobernación, de justicia y también como audiencia. Los tres cargos importantes que pueda llegar a tener un personaje dentro de la política de la Nueva España o de esta parte de España va a tener estos nombramientos: justicia mayor, gobernador y capitán general. Estos son los nombramientos que al final de cuentas les otorga el hecho de poder ser elegidos adelantados. En este caso, como les digo, el nombramiento específico que se le da a él es como adelantado, capitán general y alguacil mayor de Yucatán, Cozumel y Tabasco. Se lo dan, como les digo, a Francisco de Montejo. Sin embargo, Francisco de Montejo va a establecer la primera campaña de tratar de conquistar. Esta primera campaña está dada entre el año de 1527 al año de 1529. En esta parte es donde se va a descubrir o se va a hacer lo que es la primera ya poblamiento de la isla de Cozumel. No hay que olvidar que Hernando de Cortés ya había estado en la isla de Cozumel, inclusive él había mandado tirar los ídolos y además había mandado hacer una cruz. La cruz estaba ahí en Cozumel cuando llega Francisco de Montejo. Sin embargo, lo que va a hacer Francisco de Montejo también va a empezar lo que es a la fundación de villas y al nombramiento de ciudades. Eh, para el 29 de septiembre de ese mismo año 1527 va a fundar lo que es la ciudad de San Miguel. Y sin embargo, esto todavía es en islas. Cuando llegan a lo que es el territorio ya tierra firme, empiezan a avanzar muy bien lo que son las tropas de esta primera expedición, de esta primera campaña de colonización de Francisco de Montejo. Empiezan a avanzar bastante bien, de hecho no tienen conflictos, los pueblos lo reciben muy bien, hay alianzas. Sin embargo, no está dándose una sola batalla. ¿Y por qué no se está dando una sola batalla? Porque resulta que los naturales, los mayas, literalmente o no les dan importancia a los españoles o simple y llanamente no les quieren presentar batalla, simplemente lo están dejando retirar. Como les digo, todo parecía ir bastante bien, inclusive llega a fundar lo que se llama la ciudad de Salamanca de Xel-Há, ahí, y lo que va a hacer, va a dejar a 40 hombres. Estos 40 hombres, mientras él se va a seguir tratando de ir adelantando y tratando de colonizar nuevos territorios. Cuando va haciendo esta parte, pues resulta que van a llegar y la gente que va con Francisco de Montejo, llegan a una zona donde inclusive ellos van a llegar y van a comer unas bayas que les hacen daño, son muy tóxicas al final de cuentas, mueren muchos españoles. Sin embargo, ellos ya no pueden avanzar, ven que empiezan a ser atacados por los mayas, y cuando regresan a lo que es Salamanca de Xel-Há, van a encontrar que la guarnición de 40 hombres que él había dejado había terminado única y exclusivamente solamente en 12 hombres. 28 hombres habían sido asesinados por los mayas habían atacado de manera contundente la ciudad, por lo cual él va a agarrar y va a empezar a pedir ayuda a la corona española. La corona española, obviamente, hay una fórmula que pasa aquí. España, en ese momento, acaba de pasar lo que es el nombramiento de Carlos I. Carlos I había dos aspirantes a convertirse en emperadores, que era Carlos I de España y era Felipe IV, pero era Francisco II de Francia.
Sin embargo, para él no, Carlos no tenía un solo dinero para pagar las votaciones y lo que va a hacer, va a pedir dinero prestado a la familia Hecker, esta familia que al final de cuentas va a terminar siendo bueno, como no había dinero, le van a terminar pagando con tierras. Y la tierra que le pagan el préstamo para que se pudiera coronar Carlos I, literalmente es Venezuela. El territorio actualmente de Venezuela, pues era lo que Carlos I le va a ceder a la familia Hecker como pago del dinero que le prestaron para su coronación, lo que significa que España no tenía un solo denario, un solo maravedí, una sola peseta, un solo peso, no sé qué moneda se usaba en aquella época, pero no tenía nada con qué solventar una expedición de conquista, por lo cual tenían que al final de cuentas estas conquistas tenían que ser literalmente hacerse de manera casi particular. En el caso de este Montejo va a terminar replegándose hasta la zona segura y va a pensar de alguna u otra manera cómo planear una segunda intervención, porque esta campaña resultó, la primera campaña, que les digo, del 27 al 29, un fracaso total. Viene lo que es el año de 1530, pero entre el año de 1530 y entre el año de 1535 se va a dar lo que se llama la segunda campaña por parte de los españoles, en este caso de Francisco de Montejo. Sin embargo, en este caso, Francisco de Montejo comete un error. El error que comete es dividir sus fuerzas. Viene mejor apertrechado esta vez, pero la división de fuerzas que hace es que él se queda con una parte y va a mandar a a Cristóbal de Oñate, lo va a mandar hacia la zona del Petén para que vaya a conquistar. Sin embargo, Cristóbal de Oñate es una persona sumamente cruel. Al final de cuentas, los mayas, que eran aliados a Francisco de Montejo, al ver que empieza a tener cierta debilidad, lo que van a hacer, algunos de ellos se van a negar, obviamente, a prestarle ayuda a Francisco de Montejo, y va a terminar literalmente siendo otra vez de manera infructuosa esta campaña. Esta campaña nuevamente se va a encontrar con grandes problemas. Y así vamos a ver que también al final de esta campaña, ¿y por qué termina esta campaña? Porque resulta que empiezan a llegar noticias de el virreinato del Perú. Pizarro acaba de conquistar Perú, acaban de tomar prisionero a Atahualpa, y en esta literalmente dicen las crónicas que ya lo de Hernán Cortés no significa nada, ya no es nada, porque al final de cuentas el oro que van a encontrar con Atahualpa obviamente es muchísimo. Atahualpa al final de cuentas ellos sí tenían oro. El oro que tenía la Nueva España era muy malo y de muy mala calidad. Al final de cuentas termina siendo superado de manera contundente por parte del oro en Perú. Sin embargo, cuando llegan estas noticias, gran parte de los soldados que están con Francisco de Montejo van a terminar yéndose hacia el Perú, porque decían que la guerra aquí ya tenía 5 años y esta guerra que estaba siendo infructuosa para ellos, obviamente no estaban ganando nada. Al final de cuentas estaban perdiendo y inclusive muchos estaban perdiendo la vida. Por lo cual va a agarrar y va a pedir nuevamente, como les digo, la ayuda. Sin embargo, lo que va a hacer la corona española, literalmente va a decirle a Montejo, te me retiras de aquí mientras organizamos esto, porque eso está muy mal, y te me vas a San Juan de Ulúa. Y llegan hasta San Juan de Ulúa, y allá en San Juan de Ulúa se va a estar establecido Montejo 5 años, 5 años en los cuales se va a tratar o se va a planear la manera de que va a conquistar esta parte del sureste, estas ciudades mayas. Y la manera de que lo va a hacer, decide hacerlo a través de ir tomando ciudad por ciudad y buscando alianzas. Al final de cuentas, es como lo planea. En el caso específico de Francisco de Montejo, ya él se va a abrir una tercera campaña que va a durar también 5 años,
que va del año de 1540 al año de 1545. Pero va a estar dirigida por Francisco de Montejo y León, el Mozo, que es el hijo del adelantado. Al final de cuentas, él va a llegar y van a llegarle refuerzos de todos lados. Estamos hablando de que del centro de lo que es de lo que es aquí la capital de la Nueva España, de la Ciudad de México, van a llegar, van a darle mexicas, tlaxcaltecas, huejotzingas, y bueno, y todo totonacas, todos estos aliados que fueron de Cortés durante la toma de México Tenochtitlan, van incluyendo también lo que son mexicas. Mexicas también van a ir hacia la zona de Maya a tratar de conquistar la zona maya. Se va a levantar un ejército de 40,000 hombres, imagínense, 40,000 hombres, pues realmente considerando que el ejército regular mexica eran 20,000, estamos hablando de que es el doble del ejército que realmente se estaba estableciendo, ¿no? Y entonces van a agarrar y estos van a llegar, para el año 1542, van a llegar a lo que es ya la zona de Mérida, a la zona donde van a llegar y van a fundar en ese mismo año la ciudad de Mérida. Ahí, a partir de ahí, es cuando ya van a empezar a bajar esta parte. Ellos van a llegar y de alguna u otra manera, para el año 1545, van a llegar 5 misioneros, y estos 5 misioneros de alguna u otra manera, van a empezar a pacificar la zona, y se va a dar de manera oficial, por decirlo así, como pacificada la zona del sureste. Sin embargo, para el año de 1546, resulta que los sacerdotes mayas van a agarrar y van a hacer un levantamiento en contra de los españoles. Este levantamiento es un episodio que va a durar de 1546 al 47, donde van a hacer los primeros cristianos que habían sido enviados, van a ser removidos, y posteriormente van a llegar nuevos frailes. Pero bueno, esto es lo que se da para el año de 1547 en la zona de lo que es el sureste. Y al final de cuentas, como les digo, la zona del sureste van a existir todavía pueblos que no van a estar todavía siendo pacificados, sino hasta el año de 1600, lo que quiere decir que, porque había pueblos que hoy se pacificaban a favor de los españoles, y que a los 3, 4 meses ya se habían levantado otra vez en contra de los españoles. Entonces, esta zona del sureste tardó muchísimo tiempo en pacificarse. Es más, inclusive, de manera oficial, pues literalmente le tocó inclusive a Hernando, Porfirio, ya durante Porfirio Díaz, todavía hubo levantamientos en esta zona de los mayas. Pero bueno, es como se da de alguna u otra manera la pacificación. Una pacificación que al final de cuentas, si lo estamos viendo, es al momento de que entran los sacerdotes, y que es cuando estos franciscanos es cuando empiezan literalmente a sentirse pacificadas las zonas. Lo vemos en Michoacán con Vasco de Quiroga, lo vemos en la Nueva España con la llegada de los 12 grandes, o inclusive con la llegada de del padre Pedro de Gante, y en el caso de lo que es Yucatán, en la zona de Mérida, con el padre Nava. Es como se van a empezar a dar realmente pacificaciones en aquella época. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, porque al final de cuentas también hubo otros lugares donde hubo levantamientos. Y otro lugar que va a generar también conflictos que se van a llevar más de 50 años en resolverse, va a ser en la zona de Nueva Galicia. En este caso, estamos hablando de la zona de Guadalajara, porque resulta que allá en Guadalajara va a haber una serie de campañas que va a llevar Nuño de Guzmán, para variar, el que nadie sentaría en su mesa, Nuño de Guzmán. Y lo que va a hacer Nuño de Guzmán, va a dejar
muchos indios resentidos y va a dejar muchas personas que literalmente lo odian. Por eso cuando agarran y se empiezan los padres a tratar de evangelizar, pues es que ¿cómo me pretendes evangelizar si con una mano me estás dando y con una mano me estás quitando la comida y me dices que crea en Cristo y que sea bueno? Y al final de cuentas, pues no, van a agarrar y van a levantarse lo que son las denominadas tribus chichimecas. En este caso, chichimeca es todo aquel que era, todas aquellas tribus que eran nómadas, que tenían, no, la fórmula era cacería y y recolección. Ellos no eran tribus que estuvieran establecidas y además que eran tribus que estaban muy bien equipadas, sobre todo los chichimecas del desierto, porque al final de cuentas estos chichimecas que van a estar en el cielo le van a dar mucha batalla a Antonio de Mendoza. Pero bueno, en el caso de las guerras chichimecas, pues se va a dar y va a haber, siendo el gobernador Cristóbal de Oñate. Cristóbal de Oñate, si ustedes no ubican alguna obra que haya pertenecido o algo que haya pertenecido a Cristóbal de Oñate, fue un hombre riquísimo. Y esta fortuna de Cristóbal de Oñate, pues se ve reflejada porque la plaza de Santo Domingo, pues era su plaza particular, los portales evangelistas donde actualmente están los impresores, bueno, esos originalmente se llamaban los portales de Oñate, porque ahí se encontraba la casa de Cristóbal de Oñate. Pero bueno, Cristóbal de Oñate, él es el gobernador de Nueva Galicia. Sin embargo, él esta parte del grupo resentidos por parte de los cascanes y los zapotecos, van a levantarse en armas en contra del dominio español y sobre todo el cristianismo. En este caso va unido de la mano, no solamente en la parte de armada, la parte bélica, sino también la parte religiosa. Y no van a ir solos, van a ir acompañados de huachichites, de coras, de tecuscanes y de guamares. Estas etnias también van a estar levantados. Pero resulta que a mediados de 1540, los españoles van a tomar prisioneros a 18 principales caciques chichimecas. Y de estos 18, literalmente van a colgar a 9, lo que va a generar que en respuesta los chichimecas de Guayanamota y de Guasamota literalmente tomen prisionero al encomendero de esa zona, un hombre que llevó por nombre Juan de Arce. Juan de Arce es tomado por los chichimecas y estos chichimecas lo que van a hacer literalmente lo van a cocinar, pero lo van a asar. Y no solamente lo van a asar como por ejemplo a San Jerónimo, sino también lo que van a hacer se lo van a comer. Y sí, y además que va a haber ciudades como Tlaltenango, como Cuitlán, como Hueli, como Colotlán o como Tepeque, que van a reunirse bajo el cargo de Tlaxicoringa. Tlaxicoringa era un jefe de aquella época, y van a agarrar y van a hacer una especie de aquelarre, que realmente es una especie de ceremonia prehispánica, donde ellos van a pedir el apoyo de los dioses para el desconocimiento de estos dioses, porque al final de cuentas ellos lo que van a pretender es literalmente que los españoles se vayan de la zona. Van a ver los primeros enfrentamientos que se dan. Son 4 naciones indias las que están unidas, literalmente, 4 ciudades, es Petlacalc por Jalpa, Tenamaxtle por Nochistlán, Coringa por Tlaxicoronga y Tencuitláhuac por Suchipila. Pero bueno, estos 4 jefes se van a unir en contra de los españoles y van a presentarles batalla. Los españoles, al presentar batalla con estas naciones indias, literalmente van a perder. Por lo que se va a generar
que se pida el auxilio de Cristóbal de Cristóbal de Oñate. Va a pedir el auxilio directamente al virrey Antonio de Mendoza. En ese momento es el virrey, y por desgracia de Pedro de Alvarado, en ese momento Pedro de Alvarado se encuentra con el virrey. Se encuentran cenando cuando llega la noticia, y resulta que Pedro le pide ayuda a Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, estamos hablando de que ya era un hombre curtido. Él había venido en la expedición de Grijalva, había peleado inicialmente con los pueblos del sureste, había peleado con los mexicas, con toda la serie de batallas que había tenido Hernando Cortés, las había peleado él. No solamente eso, él había participado también en la pacificación y la conquista de Guatemala, y además él venía también de realizar unas campañas en lo que era la zona el norte del país. Al final de cuentas, él venía de un hombre curtido en la guerra, por lo cual Tonatiuh, Pedro de Alvarado, toma la decisión de aceptar lo que le pide el virrey, y se va a la zona de acá de Nueva Galicia a presentarle batalla a estos indios rebeldes. Sin embargo, no llega con gran cantidad de hombres. Él cuando se empieza a enfrentar con ellos, no gana al final de cuentas. Le recomiendan que espere por refuerzos. Él piensa que no, él está muy enseñorado, está muy creído en su nube. Él se subió el señor, no las cree. Sin embargo, tan no las cree que para el año de 1541, cuando resulta que se viene encima en el mes de junio, el 25 de junio de 1541, se le viene encima un caballo. El caballo le termina rompiendo las costillas a Pedro Alvarado. Hay una anécdota que le preguntan a Pedro Alvarado: señor, ¿pero qué le duele? ¿En qué le ayudo? ¿Qué le sano? Y él nada más se cansa de decir: sálenme el alma, me duele el alma. Es lo que dice Pedro de Alvarado. Pedro Alvarado no va a sobrevivir a este choque con el caballo, y va a terminar muriendo el 4 de julio por el año de 1541. Ahora, derivado de eso, es que posteriormente se va a lograr de alguna u otra manera que esta guerra del Mixtón sea de alguna manera reprimida, porque va a agarrar y va a tomar directamente las riendas Antonio de Mendoza, porque peligra no solamente que el reino de Galicia, sino que también los pueblos de México Tenochtitlan y algunos otros pueblos terminan levantándose en armas, y entonces peligraría toda la Nueva España. Y para evitar que peligre la gobernación de toda la Nueva España, es que termina yendo Antonio de Mendoza a pacificar la zona. Termina pacificándose la zona, terminan tomando prisioneros a los jefes. Literalmente, una a una van tomando las ciudades, van tomando Jalpa, van tomando Nochistlán, van tomando Suchipila, y al final solamente queda Tlaxicoringa, que es donde se van a guarnecer estos 4 señores, y al final de cuentas es donde van a terminar venciendo a estas guerras del Mixtón. Mixtón significa tigre, y sería Michón, algo así, Mixtón, como se pronuncia. Y bueno, de ahí nos brincaríamos a lo que son las guerras chichimecas. Al final de cuentas, esta guerra del Mixtón, a pesar de que sí se da por sofocada, por los grandes contingentes que había, sí se da. Sin embargo, se queda en lo que conocemos como las guerras de guerrillas. Estas guerras de pequeños pueblos que se van a estar peleando con la corona. Estas guerras van a tener un origen diferente al origen del Mixtón, porque a pesar de que el Mixtón había sido sublevado de alguna u otra manera, si mal no recordamos, era en contra de los españoles por un lado, y era en contra del cristianismo, lo que se hacía en el Mixtón. Pero en el caso de las guerras chichimecas, van de la mano con el descubrimiento de Zacatecas. Cuando Zacatecas se descubren las primeras minas de plata,
toda la población española, o gran parte de los españoles, se empiezan a dirigir hacia Zacatecas. Entonces empiezan a pasar por tierras chichimecas, empiezan a desplazar los chichimecas. Lo que van a hacer los chichimecas, la gran chichimeca, porque además Zacatecas está en el centro de la gran chichimeca, lo que van a hacer, van a empezar a repelir a estos españoles, van a presentarles batallas, van a quererlos sacar de su territorio. No olvidemos que la plata para la gente de aquí era el excremento de los dioses, para ellos no tenía gran valor, a diferencia de que el oro y la plata lo tenía con los españoles. Sin embargo, ellos van a agarrar y van a pelear por esta parte de Zacatecas. Desafortunadamente, poco a poco los españoles van con mucho trabajo, no digo que les fuera fácil, pero van a terminar desplazando a la Gran Chichimeca, y van a terminar para el año de 1600 literalmente dominando lo que es la zona de esta parte chichimeca. Y es en ese momento cuando realmente ya tenemos pacificada la zona. Ahora, teníamos también dentro del día de hoy contemplado la encomienda. La encomienda tiene que ver mucho con lo que es el testamento de Isabel la Católica. Isabel la Católica, a través de las bulas alejandrinas, se da cuenta que cuando se descubren las tierras de América, la gente que vive en las tierras de América, pues también son vasallos de ella. Son vasallos, en el caso, son vasallos que no tienen todavía conocimiento del cristianismo, por lo cual hay que salvarlos. Entonces, ella los convierte en vasallos. En el caso, algunos, los que presentaron pelea, como los mexicas, se convirtieron en vasallos felones, pero los otros eran vasallos de la corona. Resulta entonces que lo que van a hacer Isabel va a darles protección y libertad a los indios de aquí. Al final de cuentas, son también, como les digo, vasallos suyos. Vasallo no es un esclavo, vasallo es un hombre libre que de manera voluntaria se somete a la voluntad del rey y sirve para las causas comunes del reino. Eso es un vasallo. En el caso, estamos hablando de que la gente de aquí de América, pues era considerada vasalla, al final de cuentas. Pero bueno, entonces resulta que lo que hacen los españoles en las primeras audiencias, sobre todo con Nuño de Guzmán, van a agarrar y le van a dar vuelta a este concepto. Porque al final de cuentas dicen, sí, yo te voy a educar, yo te voy a enseñar el cristianismo, yo te voy a conducir en la fe. No eres esclavo, no. Pero el hecho de que yo te provee y que yo te dé el salvamento de tu alma, me da derecho de que pueda obtener de ti todo el producto y todo el trabajo que yo quiera. En este caso, y es lo que van a hacer, literalmente es una forma muy sutil de hablar de esclavitud, porque al final de cuentas, las deudas que se tenían, que los encomendados tenían con los encomenderos, a pesar de que se dicen que eran perpetuas, la corona española les había puesto un candado. El candado que les puso a las encomiendas es que solamente iban a ser hasta la segunda sangre. La segunda sangre específicamente quiere decir que solamente hasta la segunda generación eran encomenderos. Estamos hablando de que era el señor conquistador que se convertía en encomendero, que era su primera sangre, sus hijos, que eran segunda sangre. Sin embargo, sus nietos ya no tenían derecho a la encomienda desaparecía ahí. Por eso cuando Cortés pelea el marquesado de Oaxaca y obtiene el marquesado de Oaxaca, lo obtiene a título de señorío. Al final de cuentas, él no le tiene que rendir al virrey, sino le tiene que rendir al rey. Es la pequeña diferencia con el señorío. Y es la pequeña diferencia que no tienen los encomenderos. La encomienda solamente era uso temporal, mientras porque se suponía que en 2 generaciones iban a cristianizar a esta parte de indígena, a estos nuevos en la fe. A partir de ahí es que se empieza a generar esta fórmula de la encomienda, que la encomienda se va a convertir entonces en un sistema socioeconómico, político, por parte de los españoles, para obtener una explotación directa de los naturales de aquí, sin
darles el nombre de esclavos, aunque en la práctica realmente sí eran esclavos. Y así lo vamos a tener. Las prácticas que nosotros vemos que tanto daño le han hecho a la idea que tenemos los españoles, pues nos ha vendido el cine, estas figuras donde a los indios los azotaban, donde a los indios los marcaban, donde a los indios abusaban de las indias. Bueno, no digo que no lo hicieran en algún uno que otro, la mayoría no lo hacía. La mayoría esto es más un alarde publicitario, un alarde que se ha manejado que en verdad. El que sí seguramente lo hacía era Nuño de Guzmán. Nuño de Guzmán, ese es, como le digo, ese sí, lo peor que se pueden imaginar es Nuño de Guzmán. Al final de cuentas, los demás encomenderos no eran tan drásticos. Por eso cuando se da el cambio que los hijos de Alonso de Ávila van a terminar peleando contra la corona española, o van a hacer lo que sería la primera independencia de México en el año de 1562, es que los hermanos Ávila lo que estaban argumentando era precisamente eso, que cómo era posible que algunos españoles advenedizos de la península tuvieran más derechos que ellos, que eran hijos de conquistadores, y que además, que no solamente eso, que no tardaba más que una generación para que ellos se convirtieran en lo que eran, literalmente, ya iban a dejar de ser encomenderos. Ellos perdían la encomienda. Perdón, se me cayó algo. Ellos iban a recoger la encomienda, ellos iban a perder la encomienda. Entonces, no era posible que ellos, al ser hijos de conquistador, tuvieran que perder la encomienda. Y en el caso específico, es como lo que van a provocar que también añadan a los hijos de Hernando de Cortés para esta conspiración que van a dar, que es la conspiración de los criollos, donde se buscaba la independencia de la Nueva España, de la corona española, para ellos tener los territorios que sus padres habían conquistado. El pretexto era precisamente ese, que lo que era la encomienda estaba desapareciendo. Y bueno, así es como lo manejan, al final de cuentas, ¿no? A ver, permítanme, porque uno de mis gatos está escalando. Ya se bajó. Es que han de saber que estoy transmitiendo junto con mis gatos. Pero bueno, resulta entonces que la encomienda es este régimen que se usó para obtener recursos y para poder, como les digo, darle la vuelta a la disposición de Isabel la Católica, porque al final de cuentas no los consideraban esclavos, pero les daban término de esclavitud. Sin embargo, también ya por último, dentro de el día de hoy, tenemos contemplado el hecho de que también la religión, que va a tener gran parte o gran influencia en esta conquista. Literalmente, país donde no se, sobre todo en español, por parte de los españoles, país donde no se conquistaba a través de las armas, la religión no hacía gran diferencia. Y eso lo vemos en algunos lugares, por ejemplo, donde se tuvo presencia española, como Japón, o igual como partes de la zona y parte de Filipinas, donde si no hubo una conquista, Camboya, si no hubo una conquista armada, el cristianismo no pegaba. En el caso de aquí, pues obviamente se usa inicialmente lo que es el brazo armado. No hay que olvidar que, por ejemplo, si mal no recuerdo, el escudo de armas de Hernando de Cortés, creo que dice, palabras más, palabras menos, dice: lo que la voluntad de Dios fijó, la fuerza de mi brazo lo confirmó, o al revés. Al final de cuentas, como señalando esta dualidad, no solamente de Dios y la espada, porque al final de cuentas no hay que olvidar que lo que se hacía era una guerra justa, no fue guerra santa, fue una guerra justa.
La Guerra Santa, ya les he comentado, que para poder serla tenía que ser declarada por el Papa. En el caso de la conquista, no fue declarada por el Papa, sino más bien fue sometida por aquellos principios que se manejaban en aquella época, que les comentaba hace rato, ¿no? De que hubiera una justificación de un rompimiento del orden, que hubiera una falta ¿cómo llaman? De fe o pérdida de fe en algunas zonas, o que hubiera algo que estuviera desmantelando el orden. Pues bueno, en el caso específico de la Nueva España, pues obviamente tenemos estos que no eran católicos, no eran cristianos, no conocían la fe, pues entonces había que ponerlos en orden. Y por eso es que los jalan hacia acá. Pero bueno, porque si no, pero además, esta fórmula que nos viene desde Aristóteles, porque si esta fórmula no se hubiera utilizado, literalmente todo lo que hubieran hecho los españoles hubiera sido un asesinato en contra de las naciones que se encontraban aquí, y este asesinato hubiera generado lo que era la muerte de todos los españoles, al final de cuentas castigados por asesinos. Pero bueno, pero al final de cuentas se declara la guerra justa. Y dentro de esta declaración de guerra justa, pues obviamente ya tenemos la intervención de la religión católica. La religión católica inicialmente llega a América, o llega a lo que es a la Nueva España, a través de dos personajes. Inicialmente es Bernardino de Olmedo, pero él no llega como una orden en específico, sino él llega con esta comisión que tienen todavía de esta parte del medievo, de mediar el rescate de prisioneros de guerra, porque él pertenecía a la orden de los mercedarios, y los mercedarios tenían específicamente esta función. Él llega por esta parte. Al final de cuentas, que llega ya con el carácter de evangelizador es este personaje que es Fray Pedro de Gante. Fray Pedro de Gante es el primero que llega. Ya posteriormente a él, al año siguiente, van a llegar lo que se llaman los 12 grandes. Estos 12 franciscanos que van a encargarse de esta parte de la cultura, de evangelizar lo que es América. Y posteriormente va a llegar otro franciscano, que es Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga va a ser, aunque por ahí oficialmente, o bueno, coloquialmente se le considera como el primer arzobispo de la Ciudad de México, a Fray Juan de Zumárraga. Por ahí resulta que él no toma el nombramiento de la manera oficial, entonces, a pesar de que se le considera así, el primero es Alonso de Montúfar, el primer arzobispo de México. Pero bueno, pero Fray Juan de Zumárraga es el primero que va a tener contacto con estos indígenas. Bueno, estos monjes, estos frailes que les he dicho. Al final estos frailes van a terminar asimilando, más que ellos enseñar a los indios, van a asimilar la cultura de los indios, y a través de la cultura de los indios es como ellos van a agarrar y van a impulsar sus propias creencias. Por eso vemos que cuando uno va a una iglesia, tiene atrios, sobre todo las iglesias grandes o iglesias muy antiguas, tienen lo que es un parque enfrente, lo que era un atrio, que originalmente, más que camposanto, la función que tenía era la función de ser una capilla al aire libre. Una capilla al aire libre, obviamente era una asimilación de la cultura prehispánicas, por una simple y sencilla razón. Ellos consideraban que cualquier cueva o cualquier ingreso a una zona oscura significaba o era sinónimo de ingresar al inframundo, de ingresar ya sea al Zincalco o ingresar al Mixtlán. Eran estas entradas, ¿no? Por lo cual ellos no podían ingresar a estas partes, por lo cual entonces ellos hicieron estos espacios para que ellos empezaran a escuchar misas en los exteriores. Dentro de estas asimilaciones que van a tener ellos, hay una deidad mexica, prehispánica, que tiene que ver específicamente con la diosa madre, que es espérame, que ellos van a agarrar y van a, bueno, una de sus
advocaciones, ustedes díganme la otra porque ahorita se me fue el nombre, pero una de sus advocaciones es Coatlicue, pero la diosa madre es la que van a usar es Tonantzin. Tonantzin también es una de las advocaciones que tiene la diosa madre, y Tonantzin era una deidad que era adorada o era venerada en lo que era en la zona de un cerro que estaba adjunto al cerro del Tepeyac. Ahí es donde se juntaban los indígenas todavía a rendirle culto a esta deidad prehispánica. Este culto que al final de cuentas termina siendo permeado dentro de lo que es el conocimiento de los franciscanos, y van a agarrar y ellos van a asimilar, como le digo, esta parte. A ver, hay dos cosas. Yo no atento contra la fe de las personas, pero llega el momento en que tengo que hacer este comunicado, que al final de cuentas, yo sé que hay mucha gente católica y que me está viendo aquí. Eh, la Virgen de Guadalupe no es un dogma de fe. ¿Qué significa con eso? Que puede ser católico y no creer en la Virgen de Guadalupe. Puede ser bueno, puedes dudar de su existencia, no creer en ella, y al final de cuentas no hay ningún problema. El hecho de que lo comenté porque resulta que estando eh, Antonio Labastida, Pelayo y Dávalos, es el arzobispo de la Ciudad de México en el siglo XIX. El arzobispo de la Ciudad de México en el siglo XIX acaba de triunfar lo que es ya la República restaurada. Hay que mitificar algunos emblemas nacionales, y entre los emblemas nacionales que hay que mitificar o que hay que buscar o darles el contexto histórico adecuado se encuentra el de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, al final de cuentas, es una deidad que terminan usando los mexicas. Perdón que esté brincando del siglo XIX al siglo XVI, pero en el siglo XVI, por ejemplo, Fray Juan de Zumárraga, siendo arzobispo de la Ciudad de México, era una persona que cada semana mandaba 2 cartas hacia España, con las buenas nuevas de lo que estaba pasando aquí en territorio de la Nueva España. Sin embargo, para el año de 1531, siendo todavía él el arzobispo de la Ciudad de México, hay un silencio sepulcral en relación a la Virgen de Guadalupe. No menciona nada a la Virgen de Guadalupe, Fray Juan de Zumárraga. Es más, resulta que cuando empiezan también a checar y a buscar más información sobre la Virgen de Guadalupe, empiezan a encontrar que no encuentran nada. Lo más viejo que está escrito es el Nican-Mopogua, y el Nican-Mopogua está escrito originalmente por Alba Izquizochitl, y está escrito en náhuatl. Al final de cuentas, no es sino hasta 120 años después, cuando en 1551 se va a hacer ya la relatoría, o pasar al latín, lo que es el milagro guadalupano, el mito guadalupano. Pero al final de cuentas, al mandar el mito guadalupano hasta 120 años después, resulta que Hernando de Cortés no menciona nada en cartas de relación de la Virgen de Guadalupe. Uno, Fray Bernardino de Sagún tampoco menciona nada. Bernal Díaz del Castillo es el único que menciona algo, y él hace mención en los milagros y sucesos y cosas extraordinarias que los indios han hecho en el territorio recién conquistado. Él habla de la creación de una pintura de una Virgen de la Concepción, solamente que es morena. El estandarte o el cuadro que se usa es un cuadro coronado, al final de cuentas, y este cuadro es el que se va a decir que es el milagro guadalupano. Al final de cuentas, el hecho de sincretizar o de homogenizar la creencia en Tonantzin, allegándola a la creencia con la Virgen de Guadalupe, era abrirle un camino, una puerta para que los indígenas
fueran creyendo que esta parte de que sus dioses eran los mismos que estaban adorándose de esta manera, solamente quitándoles la crueldad y el paganismo que tenían. Por eso vemos que se va a homologar también esta parte de Jesucristo con Huitzilopochtli, el tipo de nacimiento que se hace, cómo es engendrado, cómo no es creado. Todo este tipo de cosas que se van manejando dentro de la cultura es para hacerle creer al indígena que de alguna u otra manera esto que él creía es lo mismo que están haciendo los españoles, solamente que de otra manera, pero que en el fondo es lo mismo. Y es como van a ocupar lo que es la imagen de la Virgen de Guadalupe, una imagen donde asemeja a un indígena, donde este indígena al final de cuentas representa parte de lo que es de la deidad mexica. Pero bueno, eso es parte de lo que se habla del mito guadalupano, un mito que les digo surge exactamente 10 años después de la conquista, surge en el año de 1531 y a partir de ese año es que se empieza a manejar esa versión de la historia. Y bueno, al final de cuentas es lo que tenemos por el día de hoy, por cuanto al taller el día de hoy. El día de mañana vamos a ver ya más a detalle algunas otras cosas que tienen que ver más específico con esta parte religiosa. Mañana vamos a ver órdenes religiosas, vamos a ver esta entrada de lo que es la parte de los frailes, estas órdenes mendicantes, que van a ser las que son las portadoras de la nueva fe, y cómo van a ir permeando y cómo van a ir incluyendo dentro de sus creencias indígenas estas versiones de ellos. Por eso lo vamos a ver el día de mañana. Mañana también vamos a ver déjenme sacar mi acordeón porque no estoy seguro exactamente cuál es el temario de mañana, pero según yo me tocan mañana lo que son las órdenes mendicantes y déjenme ver. Vamos a ver. Sí. Mañana vamos a ver lo que es. Sí, estaba bien. La religión como medio de conquista. Las órdenes mendicantes. Vamos a ver 4 órdenes. Vamos a ver las órdenes de los franciscanos, cómo entraron. Los dominicos, su contribución. Vamos a ver también lo que es los dominicos, los agustinos. Y vamos a ver también esta parte de los jesuitas. Si da tiempo, vamos a ver también lo que son los carmelitas descalzos, la orden del Carmelo, porque también tenemos que ver lo que son las misiones, y también vamos a tener que ver esta parte que todavía no hemos tratado de hablar y que casi no se habla, que son las naciones indias del norte, las naciones más hacia el norte. No hay que olvidar que México, la Nueva España, no es lo que es actualmente México. Hay territorios que están en el Norteamérica, donde también de alguna u otra manera hubo la presencia y la conquista española, o se intentó la conquista española en estas naciones. Y vamos a ver también un par de rebeliones posteriores que tiene que ver con... No, esto no, eso ya estoy hablando del tercero. Vamos al tercero, pasado mañana vamos a ver las misiones, las naciones del norte, las Indias del norte, y el par de rebeliones, tanto la de Jerónimo como la de Jacinto Canec. Eso lo vamos a ver para el día jueves. Y para el día de mañana vamos a ver lo que son estas órdenes religiosas, específicamente su área de influencia y su trabajo durante la conquista. Bueno, no sé si estamos ya empezando periodo de preguntas y respuestas. Espero que me empiecen a preguntar alguna duda que hayan tenido con respecto a lo que es este primer día de taller en relación a la verdadera conquista de la Nueva España, porque al final de cuentas pueden preguntar, ¿no? Por mi parte, ya saben, inicialmente me habían pedido este taller estaba dado, que se iba a hacer a través de Zoom. De hecho, eso fue el día de ayer. Sin embargo, mucha gente me estuvo preguntando, me estuvo pidiendo
el hecho de que si lo podía hacer a través de Facebook Live, porque no se lo querían perder. Al final de cuentas, yo sé que la situación, estamos en plena cuesta de enero, sé que las cosas están muy difíciles para todos, sin embargo, bueno, ustedes saben que al final de cuentas, este canal, bueno, este programa de difusión cultural, pues no se mantiene solo, ¿no? Al final de cuentas, pues hay que pagar cuentas, ¿no? Yo inicialmente, como les digo, este taller estaba con un costo de 150 pesos por sesión, o en su defecto 400 pesos por todo el taller. Pero yo sé, como les digo, que la situación está muy difícil, que la gente no tiene los recursos, y que también estamos muy aburridos en casa, y que hay que de alguna u otra manera emplear nuestro tiempo en formas productivas. Al final de cuentas, bueno, pues yo lo dejo en este caso a su consideración. Cualquier donativo que ustedes hagan a este canal, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta bancaria, que es BBV Bancomer, y la cuenta está a nombre de un servidor. Y bueno, es ya por ahí puse los datos de bancarios. En este caso, ustedes pueden hacer, ya puse ahí las cuentas bancarias, en los comentarios está la cuenta bancaria. Como les digo, al final de cuentas, contamos con algún donativo por parte de ustedes. También esta parte de retroalimentación, que me gustaría mucho que ustedes también me preguntaran algo sobre el tema, o en dados los casos, que al final de cuentas, el hecho de que ustedes en este momento no pudieran hacer una pregunta, pues bueno, sí, se puede hacer por celular, igual por Oxxo, y a través de la cuenta. Bueno, al final de cuentas, ustedes pueden preguntarme el día de mañana, pueden hacer las preguntas que a lo mejor digan, ching, ya sacó la transmisión y no se lo pregunté, se lo pregunto mañana. Bueno, mañana lo estaremos viendo esa parte, ¿no? Esta parte, como les digo, de la verdadera conquista, porque al final de cuentas es lo que realmente se conquistó al final del día, ¿no? Lo último lo que sabemos es que México Tenochtitlan, retomando otra vez el inicio, México Tenochtitlan no era la Nueva España. Al final de cuentas, Mixtón con T es déjame ver, te lo pongo, es así, Mixtón. Así más o menos Mixtón, aunque fíjate que yo lo de Mixtón lo he visto en algunas fuentes, inclusive como escrito de esta manera. Déjame ver, así también lo he visto con SH. De cualquier forma, la forma que viene de la lengua chichimeca es Mixtón con X. Al final de cuentas es como lo manejan. Pero también se pronuncia Mixtón. Al final de cuentas es así. Pero sí, así se pronuncia y así se escribe. Mixtón con T. Bueno, y al final de cuentas es así como son las cosas, ¿no? Como les digo, al final de cuentas, realmente la conquista de la Nueva España inicia realmente con la caída de México Tenochtitlan. Va a haber una serie de señoríos que se van a ir anexando a México Tenochtitlan. A su vez también va a haber una serie obviamente de naciones que se van a rendir sin dar batalla, como lo que pasa en Tzintzuntzán, como lo que pasa con los tarascos, porque al final de cuentas ellos, sin saber cómo estaban las cosas, o evaluando perfectamente lo que estaba pasando con la nación tlaxcalteca y lo que estaba pasando con la nación mexica, vemos que al final de cuentas ellos de manera muy inteligente supieron valorar esta parte y no presentarle guerra para no ser destruidos. Bueno, que al final de cuentas solamente les duró el gusto 8 años, pero lo que ellos pretendían que fuera más permanente. Con Tlaxcala siendo un poquito más permanente,
pero allá lo que pasa con Tlaxcala, la desgracia de Tlaxcala porque se vuelve pobrísimo, es porque resulta que también, bueno, aprovechando que todavía estamos en los últimos minutos, vamos a hablar de los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas, al final de cuentas, porque no mencioné mucho los tlaxcaltecas van a hacer una gran armada por parte que van a tener los españoles, una gran alianza que van a tener los españoles con los tlaxcaltecas. Primeramente, porque ellos van a ayudarles a conquistar México Tenochtitlan. Pero no solamente eso, los tlaxcaltecas van a también a incorporarse en las fuerzas españolas que van a conquistar el norte del país. Y súmenle a eso, inclusive la conquista de Filipinas se proyecta desde aquí, desde la Nueva España. Nueva España, de ser España y Portugal, el Finisterre en Europa, o lo que se creía como el fin del mundo, el Finisterre, resulta que con el descubrimiento de América, América se convierte en el Finisterre del mundo, y este Finisterre, al final de cuentas, va a provocar que la gente de aquí termine apoyando las causas para la gente de más occidental. Los tlaxcaltecas fueron una nación que inclusive tuvo presencia guerrera y presencia bélica en Japón. Podemos ver generales en los ejércitos españoles, mira, como te digo, los tlaxcaltecas después de la conquista, ¿dónde quedaron? Los tlaxcaltecas ayudaron a los españoles a conquistar la zona norte, por un lado. Por otro lado, también ayudaron a España a conquistar Filipinas, a conquistar Camboya. Tuvieron presencia. Ahí uno puede ver todavía litografías donde hay tlaxcaltecas peleando con samuráis. Hasta allá llegaron los tlaxcaltecas apoyando a los españoles. Lo que va a pasar con los tlaxcaltecas es una desgracia total, porque eso le va a pasar a toda los naturales de aquí. Van a ser víctimas de lo que son las pestes, las enfermedades, las epidemias. En menos de 100 años, la población indígena había sido reducida en un 10% de lo que realmente era. Para el caso de los tlaxcaltecas, ¿por qué se quedan pobrísimos? Porque ellos tienen que pagar algo, no es un tributo, pero es un impuesto que se llama reconocimiento de señorío. Y este reconocimiento de señorío que ellos tienen que pagar está tasado por el número de hombres al momento de que se establece el señorío. Pero resulta que si al poco tiempo la mitad de la población ya murió, tienes a la mitad de la población que tiene que pagar la otra parte que le correspondía a la otra mitad fallecida. Y así va pasando. Por eso te digo, al final de 100 años, para el principio del siglo XVII, cuando empieza 1600, entre 1600 y 1630, la población tlaxcalteca solamente está reducida al 10%. Esta población tlaxcalteca, a pesar de todo, va a tener y seguir, va a estar pobrísimos, va a seguir reconocida como señorío. Ellos no tenían que rendirle al virrey. Ellos tenían derecho de picaporte directamente con su majestad. Ellos negociaban con el rey, ellos hablaban con el rey. El virrey era un igual que ellos, en el caso de los tlaxcaltecas. Eso mismo pasaba con el señorío del marquesado del Valle de Oaxaca, porque al final de cuentas era exactamente lo mismo que se manejaba. Alguien quiere salir en la cámara. Pero bueno, es lo que se manejaba en ese caso. Los tlaxcaltecas, al final de cuentas, van a tener su gran acabose o su gran crisis, pero la van a tener ya posteriormente, muy posteriormente, la van a tener hasta el siglo XIX, y la van a tener con la desamortización de los bienes de la iglesia y de lotes baldíos, donde estos reconocimientos como pueblo de indios que ellos tenían va a ser desconocido y van a ser incorporados a una colectividad ciudadana, y los privilegios que ellos tenían van a desaparecer. El primer intento por desaparición de estos fueros y de estos principios o de estos beneficios van a estar dados en lo que son los sentimientos de la nación de José María Morelos, porque él decía
que las personas fueran reconocidas por sus virtudes y no por sus posesiones. Y en este caso sí es el primer golpe que se le está dando a lo que es la nación tlaxcalteca. Pero bueno, eso es parte de lo que se trata. Como ven, aquí mi gato quiere salir en escena. ¿Alguna otra pregunta más que puedan ustedes tener? Digo, al final de cuentas los tlaxcaltecas siguen estando donde están los tlaxcaltecas, los sobrevivientes de este pueblo, pues están ahí. Al final de cuentas, mucha gente considera a los tlaxcaltecas como traidores, pero realmente no. Al final de cuentas ellos veían en ese momento lo que más convenía a sus intereses, y sus intereses en ese momento pues no eran los intereses mexicas. Los conceptos que se tenían o que se tienen actualmente como nación pues no se tenían en ese momento, en aquella época. Por eso los tarascos no apoyaron a los mexicas, por eso los quichés fueron de alguna u otra forma atacados por los mayas. Por eso la gente de Guatemala no estaba a favor de ninguno más que de ellos mismos. Al final de cuentas, estas naciones, estas pequeñas ciudades, no, fíjate que quedaron pobres porque tenían que pagar mucho tributo, porque el impuesto de reconocimiento de señorío era muy caro, les era muy caro a ellos. Entonces tenían que, para seguir ser reconocidos, tenían que seguir teniendo esa parte, pagándolo. Y por cuanto al poder, pues obviamente sí, lo van a perder, pero muy relativamente. Más bien el poder militar se pierde casi en la primera generación. El poder que realmente van a tener, bueno, primera y segunda generación, el poder que ellos van a tener es este reconocimiento político y este reconocimiento social dentro de la gama de castas de la Nueva España, donde, como les decía ahorita, ellos van a ser directamente parte de la conquista. Ellos son conquistadores al final de cuentas, ellos son reconocidos como tales. Y lo mismo pasa también, por ejemplo, con los conquistadores. Todos los conquistadores en su mayoría, pocos de ellos lograron hacer algo. En su mayoría acabaron pobrísimos o acabaron muy mal. Se dice que, por ejemplo, Jerónimo de Aguilar acabó en una carretilla y todo buboso. Buboso era esta enfermedad que salían como chancros en la piel, como el mal de bubas. Como bueno, esta enfermedad que es muy, muy común del siglo XVI. Así acaban ellos. Pocos, te digo, pocos terminan bien. Y lo mismo, te digo, al final de cuentas pasa. Los tlaxcaltecas al final sí quedan pobres, pero por esa situación del reconocimiento de señorío que tienen que pagar. Porque de 100, solamente 10 podían tener, ya no lo pagaban 100, sino lo pagaban 10. Pero al final de cuentas, así es como se manejó por parte de la corte española. Ellos, obviamente los españoles no pretendían que esta población se muriera, porque a diferencia, por ejemplo, de lo que se dice que qué bueno que nos conquistaron los españoles y no los ingleses, pues ahí es un error de cálculo muy, muy terrible, porque al final de cuentas no importaba si eran españoles o eran ingleses. Si hubieran sido los ingleses, lo mismo hubiera pasado. Los ingleses al final de cuentas no usaron a la zona, a las poblaciones del norte, porque allá no había recursos que explotar, más que recursos naturales, no mineros. Acá, como hicieron una zona minera, obviamente la mano de obra que se requería, pues era a través de esta parte de la encomienda, es que se va a usar la mano de obra indígena para andar elecciones por sífilis. Así acabó Jerónimo de Aguilar, la lengua de Hernando de Cortés. Al final de cuentas, ay, se me fue de lo que estaba diciendo. Al final de cuentas, no, déjame ver qué número de cuenta es. Déjame ver, porque me dicen que el número de cuenta no es. Déjame ver. 012 1800. No, sí me aparece como de Vancomer. Me imagino que lo estás tratando de hacer a través de la clave. Ahorita, Leonor, ahorita lo checo, pero sí, sí la clave, pero la clave sí, ahorita lo checo, pero eh,
La cuenta sí es la 150 791 5516 y la otra sí es 012 012. Ahorita lo checo. Ahorita te lo checo lo de la cuenta a través de la clave. Eh, bueno, al final de cuentas es como lo van haciendo, ¿no? Esta parte de lo que eran se me fue la hilación de lo último que estaba hablando. Ah, del reconocimiento de señorío, cómo van a acabar, cómo acabaron, ¿no? Acabaron, sí, muchos acabaron muy mal. Este, qué bueno, gracias. Sí, tío, la clave sí era, al final de cuentas. Este, al final de cuentas, esta parte que manejan los españoles, ¿no? Esta parte que se va generando. Y sí, te digo, al final de cuentas, sí van a quedar muy pobres lo que son los tlaxcaltecas. Y te digo, pero los tlaxcaltecas al final de cuentas sí ayudaron mucho a lo que es. Eh, Hernán Cortés, mira, con Hernán Cortés pasa algo terrible. Fíjate que Hernán Cortés, para el año de 1529, se tiene que enfrentar a un juicio de residencia. El juicio de residencia lo van a promover sus propios amigos conquistadores, sus propios vasallos, por el hecho de que no están conformes con la repartición del dinero, con la repartición del oro que había. Sin embargo, va a ser acusado de infidencias, va a ser acusado también de que se robó el quinto real, va a ser acusado sobre todo, de que era una persona muy promiscua, que no le importaba acostarse en la mañana con la madre y en la tarde con la hija, o viceversa. De eso va a ser acusado Cortés, y también va a ser acusado por la muerte de Catalina Suárez, la Marcaida. Sin embargo, el juicio de residencia que se le lleva a cabo, al final de cuentas, termina por no resolverse, terminan dándole a él el reconocimiento como marqués del Valle de Oaxaca, y lo van a dar de esta parte del señorío. Él se va en el 1529, regresa en 1531, sin embargo, cuando regresa aquí, resulta que no le dan la gobernación. Él quiere que le den la gobernación. A este Cristóbal Colón le habían dado el virreinato de Santo Domingo, pero a él no se lo dan. Entonces, de San Salvador, a él no se lo dan, y él lo quiere. Al final de cuentas, sí, Catalina Suárez Marcaida es la primera esposa. Esta esposa que él nunca quiso, porque al final de cuentas, se los decía en el taller anterior, Hernando de Cortés realmente a la persona que él quería era a esta, también se llamaba Catalina, a Catalina Pizarro, que es la india taina con la que él tiene a Leonor Pizarro, a su primera hija, allá en Cuba. A Catalina, literalmente, termina muriendo de una forma muy rara. Dicen que tenía huellas como que la trató de ahorcar. Y la figura de la Malinche es muy importante. Fíjate que ahorita voy con la Malinche. Resulta que entonces Cortés se tiene que ir a España. Va a España, viene de nuevo a la Nueva España, y aquí, como no le dan la gobernación, él tiene un pequeño problema, porque le dicen que él tiene 23,000 vasallos, pero cuando él se refería a 23,000 vasallos, creía que un vasallo era el vasallo con toda y su familia, no la familia completa, porque al final de cuentas el rey le daba a 1,000 vasallos por pueblo. Dice, ¿cuántos pueblos son? 23. Pues 23,000 vasallos. Pero como no se lo respetó la audiencia, había una diferencia de conceptos. Se tuvo que regresar a España en el 40 Hernando de Cortés, y en España ya nunca regresó a la Nueva España. Por lo menos no regresó vivo. Hernando de Cortés termina por ser muere en Castilleja de la Cuesta el 2 de diciembre del año de 1547, y de ahí es enterrado en el mausoleo del conde de Medina de Sidonia. Cuando muere el conde de Medina de Sidonia, es sacado y es llevado a un monasterio. Después del monasterio, 100 años después, se promueve la devolución de los restos de Cortés, que quería que estuvieran aquí, respetando el testamento de Cortés, pero terminan viniendo los restos, llegan a Texcoco,
están en mucho tiempo en el templo de San Francisco de Texcoco, posteriormente son llevados ya al templo de San Francisco el Grande, el que se encuentra enfrente de, bueno, a espaldas de la Torre Latinoamericana, esa iglesia, San Francisco el Grande. Ahí van a estar mucho tiempo hasta que son llevados ya a lo que es la iglesia de la Pura y Limpia Concepción de María, que se encuentra en lo que es República del Salvador y Pino Suárez, en la calzada de Iztapalapan. Ahí es donde lo que era el Valle de Huichilán, ahí es donde se encuentran los restos de Cortés, aunque Cortés, bueno, y ya les platicaré después la anécdota de por qué los restos de Cortés estuvieron perdidos mucho tiempo y se creían que estaban en Italia. Después resulta que los restos de Cortés pues no están donde lo quería Cortés. Cortés quería que estuvieran enterrados en Coyoacán, específicamente en lo que sería la capilla de la Conchita, igual la Concepción Pura y Limpia de María, que se encuentra allá en Coyoacán, en la calle de Fernández Leal. Ahí está hay un restaurante, le voy a hacer un gol al restaurante, que es el Mesón de Cortés. Ahí era la casa de Istolinque, enfrente está esta capilla. Él quería que sus restos estuvieran ahí, de Cortés. Por cuanto hace con la Malinche, cuando Cortés tiene amoríos con la Malinche, Cortés era partidario del mestizaje, y con los amoríos que tiene con doña Marina, que se llamaba Marina, Marina, no es Malinali. Eso es una concepción errónea que se ha dado el nombre de la Malinche, porque Marina era una esclava de Tabasco. Cuando se la dan a Hernando de Cortés, los esclavos no tenían nombre. Cuando la bautizan, le dan el nombre de Marina, pero resulta que cuando empieza a llegar a la zona náhuatl, la R no se pronunciaba, entonces no decían Marina, le decían Malina, Malinale, pero con el prefijo para decirle que era mujer, era Malinalece, Malince. Al final de cuentas termina romanceándose la palabra y terminan diciéndole Malinche. Bueno, Malinche tiene un hijo con Cortés, Martín Cortés, el mestizo, lo tiene con ella. Posteriormente Cortés agarra la casa con Juan Jaramillo, a doña Marina, y de Marina ya no volvemos a saber nada. Por ahí del 1529 se habla de todavía de algo de Marina, pero el papel de Marina ya posterior a lo que es la conquista, oficialmente ya no hay mucha mención de ella. De hecho, se cree, yo he encontrado dos versiones. La primera versión es que ella por ahí muere a partir del 29, porque ya no se hace relación de ella, y otra versión que dice que ella muere por ahí de 1540. Cualquiera de las dos versiones está ambigua, porque no hay un documento oficial que lo avale. Pero bueno, es lo que se cree, ¿no? En ese estado, en ese orden de ideas, por cuanto a doña Catalina, perdón, a doña Marina. Al final de cuentas eso pasa. Es más interesante, por ejemplo, la figura de Tepuixco, la hija de Moctezuma, que también tiene un hijo con Hernando de Cortés. Este hijo que al final de cuentas es producto de una violación que hace Hernando de Cortés a Tepuixco, que posteriormente Tepuixco se va a casar 5 veces y va a terminar sus días en España. Martín Cortés, ¿cuál de los dos? Porque hay dos, y de hecho los dos pelean a favor del rey. Ellos van a regresar en el 1561, 62, los hijos de Cortés, Martín Cortés, el criollo, Martín Cortés el mestizo, y Luis Cortés. Ellos van a regresar aquí. El hijo de la Malinche va a regresar aquí, y el hijo de la Malinche va además a servir a las tropas del rey de España. Él va a pelear en Flandes, va a pelear en Italia, va a pelear en Argel. El hijo de la Malinche, al final de cuentas, va a ser un buen guerrero. Él sí va a funcionar bien como guerrero. Igual el otro también fue buen guerrero también. Si lo que tenían los Cortés eran que eran grandes guerreros, al final de cuentas, van a ser, están los dos, pero inclusive Martín Cortés
sí va a estar en lo que es en España. Él no termina sus días en México. Ninguno de los Cortés, estos tres Cortés, ninguno termina en México. El que termina en México es el nieto de ellos, Pedro Cortés, el hijo de ellos, perdón, el hijo de Martín Cortés, el criollo. Él sí va a regresar a lo que es aquí a México. Los otros ya no. Ellos van a quedarse lo que es haciendo batallas allá en España. Ellos tienen su parte en España. Al final de cuentas, de la familia de Cortés, realmente, cuando lleguemos, por ejemplo, que hablemos de las obras pías de Hernando de Cortés, bueno, ustedes se los adelanto, nada más porque estoy de buenas. Resulta que solamente de las 13 o 14 generaciones de Cortés que hay, solamente las primeras 4, no, las 4 de ellas estuvieron en Nueva España. Obviamente Cortés, como primera generación, Martín Cortés como su segunda generación, Pedro Cortés, que es el bisnieto de Cortés, y posteriormente hay una hija más que va a estar en la Nueva España, porque la estirpe de Cortés por el lado masculino va a terminar yéndose acabando con Pedro Cortés. A partir de ahí se van a emparentar con la nobleza italiana, con los Pignatelli o Pignatelli, se van a terminar emparentando. Y al final de cuentas, la estirpe de Cortés, de venir de una estirpe francesa, porque ellos eran franceses, de venir de una parte francesa, pasa a ser español y termina siendo italiano. Es la vuelta que dio la generación de Cortés. Por lo que hace a Hernando de Cortés, pero al final de cuentas así lo vimos, ¿no? Y Hernando de Cortés, como les digo, termina sus días, literalmente hace poco inclusive estaba leyendo cómo se va a descubrir, o cómo descubren los restos de Hernando de Cortés, posterior a la guerra española. Pero bueno, pues eso es lo que tenemos. Ahora sí ya son las 9 de la noche, espero que sigan este taller, está muy interesante. Nos vemos el día de mañana. Vamos a estar hablando mañana como les digo, de las misiones y su injerencia en lo que es la evangelización y sobre todo que es la conquista de la Nueva España, ¿no? Esta conquista ideológica que se va a hacer. Ya vamos a pasar de la conquista armada a la conquista ideológica y lo vamos a ver mañana. No solamente vamos a ver eso, sino también vamos a ver algo, platicar más bien algo de arte indio-cristiano, cómo se va a mezclar este arte de los indios, específicamente en las partes que tienen que ver con el cristiano. Entonces mañana nos estamos viendo a las 7 de la noche, espero que se haya sido de su agrado y nos vemos entonces mañana, 7 de la noche. Yo todavía voy a estar a lo mejor unos cuantos minutos, todavía alguna pregunta que se quede aquí en el tintero, pues bueno, con gusto la respondo. Pues bueno, por mi parte, a través de esta transmisión, pues es todo. Pues muchas gracias, que tengan todos ustedes muy buenas noches y que descansen. Nos vemos mañana. Hasta luego.